Hola a todos, en este video vamos a resolver los problemas que quedaron propuestos en la guía número 2 de resolución de problemas. Comenzamos con el ejercicio o problema número 1. El almacén Doña Rosita vende 5 jugos en sobre a 900 pesos y en el almacén Don Jaimito venden cada sobre de jugo a 130 pesos. ¿Dónde conviene comprar 10 jugos en sobre? ¿Por qué? Bien, primero hay que entender el problema. Para esto tenemos que leerlo, analizarlo, entender cuáles son las personas involucradas, qué es lo que se dice de estas personas o la situación y cuál es el conflicto, cuál es la problemática. Una vez que hemos entendido esto, tenemos que identificar los datos. Los datos es la información numérica que está dentro del problema o que acompaña la situación problemática. En este sentido tenemos los siguientes datos. Primero, 5 jugos en sobre se venden a 900 pesos en el almacén Doña Rosita. Segundo dato, que en el almacén Don Jaimito, este vende un sobre de jugo a 130 pesos. La pregunta del problema es, ¿dónde conviene comprar 10 jugos en sobre? Bueno, en realidad la cantidad de jugo que vamos a comprar es irrelevante en el sentido de que vamos a comprar obviamente en el almacén donde tenga el menor precio. Así que independiente si vamos a comprar 10 jugos o vamos a comprar uno solo, lo importante es saber dónde conviene comprar y por qué. Entonces, reflexionamos y vamos a la segunda o al tercer paso que tiene que ver con el razonamiento. Razonamos y pensamos lo siguiente. Si vende Doña Rosita 900 pesos los 5 sobres de jugo y que Don Jaimito vende la unidad, es decir, un sobre de jugo a 130 pesos, tenemos que conocer entonces el valor unitario, el valor de un solo sobre en el almacén Doña Rosita, y de esta forma vamos a saber dónde conviene comprar. Entonces, para saber cuál es el costo de un solo sobre de jugo, vamos a tener que dividir, vamos a tener que hacer una división del total de jugos que vende a 900 pesos entre, ¿cierto?, la oferta, la cantidad de jugos que venden en esa oferta, que son 5. De esta forma vamos a obtener el valor individual de cada sobre de jugo. Entonces vamos con la operación. La operación va a ser 900 pesos o 900 dividido en 5, porque 900 es el valor de los 5 jugos, y para saber el valor de un solo sobre de jugo vamos a dividir entonces la cantidad total de los 5 por la cantidad que hay de jugo, que son 5. Entonces 900 dividido en 5, y esto nos da ese valor de cociente. Por lo tanto, este valor, que es la cantidad o el precio a pagar por un solo sobre de jugo en el almacén Doña Rosita, lo vamos a comparar con el precio de comprar un solo jugo, un solo sobre de jugo en el almacén Don Jaimito. Observamos por comparación entonces que es más conveniente comprar donde Don Jaimito. ¿Y por qué? Porque ahí el valor del precio del jugo es más barato que donde Doña Rosita. Tenemos cierta cantidad, cierto, de monedas o de precio a pagar más barato que en el almacén de Doña Rosita. Entonces la pregunta a este problema es, ¿dónde conviene comprar 10 jugos en sobre y por qué? Pues bien, conviene comprar donde Don Jaimito, ya que el precio a pagar por jugo es menor en comparación al precio a pagar donde Doña Juanita. Perdón, donde Doña Rosita. Vamos con el problema número 2. Martina se fija que su chocolate tiene 24 trocitos. Decide darle la mitad a su amiga Sarai. Ella a su vez le da la mitad a su amiga Noemí, quien a su vez le da la mitad a Eduardo. ¿Cuántos trocitos de chocolate recibe Eduardo? Entonces, entendamos la situación donde tenemos una niña que reparte cierta cantidad de chocolate a otra amiga, que es la mitad, ¿cierto? Y esta amiga le da otra parte de chocolate que viene siendo la mitad de esa mitad a su otra amiga, y su otra amiga le da la mitad de esa mitad a su otro amigo. Entonces, ¿cuál es la cantidad final o los trocitos de chocolate que recibe finalmente este amigo, Eduardo? Una vez que entendemos la situación, vamos entonces al cálculo, a la operatoria.
Si vamos a hacer un reparto, implica esa la idea de división. Entonces vamos a dividir la cantidad inicial de chocolates que teníamos hasta llegar a la cantidad que es lo que le corresponde a este niño, a Eduardo. Entonces vamos a dividir 24 trocitos en 2, porque dice la mitad. La mitad significa dividir en 2. Dividimos 24 en 2 y eso es la cantidad de trocitos que nos están quedando. Luego, esa cantidad que le da a su amiga, ¿cierto? Que Martina le da a Sarai, esa cantidad ahora que tiene Sarai, la vamos a dividir a su vez en la mitad. Entonces vamos a dividir esta cantidad en 2. Nos da como resultado esta otra nueva cantidad. Esa nueva cantidad es la cantidad de trocitos que recibe Noemí. Entonces Noemí va a dividir, dice que le da la mitad a Eduardo, entonces vamos a dividir esta cantidad en 2. Finalmente, si dividimos esta cantidad en 2, vamos a obtener la cantidad que le corresponde a Eduardo. Y a Eduardo entonces finalmente le va a corresponder esta cantidad de trocitos de chocolate. ¿Sí? Bien, ¿cómo podemos comprobar eso? Podemos ir haciendo el cálculo hacia atrás. Si es la mitad, ¿cierto? Que iba siempre repartiendo, entonces vamos a tomar por operación inversa la cantidad última final, que es 3, y lo vamos a multiplicar por 2. Luego esa cantidad multiplicar por 2, esa cantidad multiplicar por 2, hasta que deberíamos llegar a la cantidad inicial, que era 24. Una vez que comprobamos que está bien, respondemos. La pregunta decía, ¿cuántos trocitos de chocolate recibe Eduardo? La pregunta entonces va a ser respondida en función a la interrogante y vamos a decir entonces que Eduardo recibe esta cantidad de trocitos al final del reparto. Pregunta y situación número 3. Jessica ayuda a la señora Marta a ordenar unas bandejas de huevos que venderá en la feria. La señora Marta tiene 14 bandejas. En cada bandeja hay 30 huevos. ¿Cuántos huevos tiene la señora Marta para vender? Entonces, entendamos el problema, comprendamos de qué se trata. Se trata acá entonces de una niña que va a ayudar a una señora, a ordenar ciertas bandejas de huevos para que ella pueda vender estos huevos en la feria. Entonces, identificamos los datos. Los datos son los siguientes. Tenemos que la señora Marta ordena 14 bandejas. Cada una de esas bandejas posee o contiene 30 huevos. La pregunta es, ¿cuántos huevos tiene en total la señora Marta para vender? Entonces, si sabemos ahora, vamos a dar razonamiento, vamos a la reflexión. Si sabemos que tiene 14 bandejas, que cada bandeja tiene 30 huevos, entonces tenemos que buscar la forma de obtener cuántos huevos hay en total en 14 bandejas. Si ya sabemos la cantidad de huevos que hay en una bandeja, y esas bandejas son iguales porque todas tienen la misma cantidad de huevos, entonces tenemos que ver cuántas veces 30 se repiten esas bandejas. Son 14. Entonces vamos a tener que hacer una multiplicación. La multiplicación es la operación más rápida para lograr encontrar una cantidad que se repite muchas veces. Entonces la operación va a ser, o la operatoria va a ser 30 multiplicado por 14, o bien 14, que son las bandejas, multiplicado por 30, porque cada una contiene 30 huevos. Cuando desarrollamos esa multiplicación, vamos a encontrar la cantidad de huevos que hay en total en las 14 bandejas. ¿Cómo comprobamos esto? Porque podemos utilizar la operación inversa. Pero antes de eso, revisamos que el cálculo que hicimos de multiplicación está correcto. Y luego podemos dividir para encontrar entonces la comprobación. Una vez que hemos comprobado, damos respuesta a la pregunta. ¿Cuántos huevos tiene la señora Marta para vender? Respuesta, la señora Marta tiene esta cantidad de huevos para vender. Vamos con el problema 4. El papá de Francisco vende pan amasado a 150 cada uno. El día lunes vendió 27 panes. El martes vendió 42 panes. El miércoles vendió 35 panes. El jueves vendió 21 panes y el viernes 33. ¿Cuánto dinero ganó en las ventas de lunes a viernes? Ok, intentamos el problema. Se trata entonces de una persona, ¿cierto? El papá de un niño que está vendiendo pan amasado. Y este pan siempre tiene el mismo precio.
que es 150 pesos. Ahora, él vendió distintas cantidades de panes en los días de lunes a viernes. Por lo tanto, tenemos que pensar acá cuál es la cantidad de panes que él vendió y cuánto ganó por todas esas ventas. Entonces, una vez que comprendimos el problema, vamos a identificar los datos. Los datos son la cantidad de panes que ha vendido, ¿cierto? Cada día. Tenemos, el día lunes vendió 27 panes, el martes vendió 42, el miércoles vendió 35, el jueves vendió 21, el viernes vendió 33. Otro dato es que cada uno de esos panes los vendió a 150 pesos. Tenemos ahora, una vez que tenemos este razonamiento, estos datos, que pensar en el razonamiento, cómo vamos a responder este problema, cómo vamos a enfrentarnos, qué camino vamos a tomar para responder. Entonces hay distintas formas. Acá, tal vez, uno de los caminos que podríamos tomar es, primero, sumar toda la cantidad de panes que ha vendido de lunes a viernes. Entonces sumamos la cantidad de pan del lunes con martes, con miércoles, con jueves, con viernes para saber cuántos panes vendió en la semana. Una vez que tenemos la cantidad de panes que vendió en la semana, multiplicamos esto por el valor de cada pan, que es 150. Y de esta forma vamos a encontrar entonces la ganancia que obtuvo esa semana de lunes a viernes. Una segunda forma de obtener este resultado o de dar respuesta al problema es calcular por cada día la ganancia que obtiene. Es decir, multiplicar la cantidad de panes por el precio de cada uno del día lunes, hacer lo mismo, es decir, tomar la cantidad de panes que ganó el día martes, o que vendió el día martes, multiplicado por el precio de cada pan, y hacer lo mismo con el día miércoles, lo mismo con el jueves y con el viernes, y finalmente sumar todas estas ganancias. Cualquiera de estos dos caminos vamos a obtener entonces la respuesta. Una vez que hayamos tomado la decisión de tomar alguno de estos cálculos, comprobamos que ellos estén correctos, es decir, si multiplicamos, sumamos bien todo, y una vez que estemos seguros de que hicimos bien el cálculo, damos la respuesta final al problema, que sería entonces, según la pregunta, ¿cuánto dinero ganó en las ventas de lunes a viernes? El papá de Francisco ganó esta cantidad de dinero en las ventas de lunes a viernes. Bien, vamos con el problema número 5. Un bus del Transantiago viaja desde Plaza de Puente Alto hasta Santiago Centro, recorriendo en su viaje de ida 26 kilómetros y en su viaje de regreso o vuelta 28 kilómetros. Si el bus realiza en un día 6 viajes completos, es decir, ida y vuelta, ¿cuántos kilómetros ha recorrido en esos 6 viajes? Entonces debemos considerar, entender este problema. Entonces para ello vamos a pensar qué es lo que acabamos de leer. Este bus viaja desde Plaza de Puente Alto hasta Santiago Centro, ¿cierto? Recorriendo cierta cantidad de kilómetros de ida y cierta cantidad de kilómetros de vuelta, y que estas cantidades de kilómetros no son iguales. No es la misma cantidad de lo que viaja y que se devuelve. Son kilómetros distintos. Ahora, también dice el problema que este bus realiza 6 viajes. Es decir, un viaje es ida y vuelta. Eso es un viaje. Considerar entonces cuando parte y cuando regresa. Cuando parte y cuando regresa, eso se considera un viaje. Si este bus realiza 6 viajes, entonces, ¿cuántos kilómetros recorre en estos 6 viajes? Una vez que entendemos este problema, vamos al razonamiento. Al razonamiento, vamos a identificar los datos. Los datos son, primero, la cantidad de kilómetros que viaja de ida. Entonces tenemos la cantidad de kilómetros que viaja de ida. Luego, la cantidad de kilómetros que viaja de regreso. Y por último, la cantidad de viajes que hace en un día, que es esta cantidad. Ahora que tenemos los datos, vamos al razonamiento. Sabemos que viaja de ida cierta cantidad y que viaja de vuelta otra cantidad. Entonces, para saber cuántos kilómetros viaja en total en un día, vamos a tener que calcular los kilómetros de ida y de vuelta, ¿cierto? Que completan un viaje, pero esto hay que considerar 6 veces porque son 6 viajes que hace el bus. Entonces vamos a considerar ida y vuelta 6 veces.
Para ello vamos a tener que hacer alguna operación. Entonces lo que nos conviene en este caso, y vamos a la parte operatoria, es uno de los dos caminos siguientes. Sumar el viaje de ida con los kilómetros, ¿cierto?, de vuelta. Entonces vamos a sumar los kilómetros que toma o los kilómetros que recorre este bus de ida más los kilómetros que recorre el bus de vuelta. Ahí vamos a tener la cantidad de kilómetros que realiza en un viaje. Como son 6 viajes que hace en un día, vamos a multiplicar esta cantidad de kilómetros por 6 y de esa forma vamos a obtener la cantidad de kilómetros que hacen en un viaje en un día completo. La otra forma es que tenemos de sumar la cantidad de viajes de ida por 6, la cantidad de kilómetros de vuelta por 6 y sumar esas dos cantidades. Entonces sumamos la cantidad de kilómetros que hace de ida, ¿cierto?, al multiplicarlo por 6, y luego multiplicamos por 6 la cantidad de kilómetros que hace de regreso. Estas dos cantidades las sumamos. Cualquiera de esas dos formas podemos encontrar entonces la respuesta final que daremos a la pregunta. Si la pregunta era ¿cuántos kilómetros ha recorrido en esos 6 viajes? Entonces la respuesta será el bus ha recorrido esta cantidad de kilómetros en esos 6 viajes diarios. Esa entonces es la forma de responder los problemas que están propuestos en la guía número 2.